chicos, bienvenidos de nuevo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de cómo resolver un triángulo rectángulo. Bueno, lo primero, tener unas consideraciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones? ¿Qué herramientas tenemos para poder resolver un triángulo rectángulo? Entonces, lo primero, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Ellas funcionan únicamente en triángulos que son rectángulos. ¿Listo? Igual que el teorema de Pitágoras. Entonces, ya sabemos que el teorema de Pitágoras se escribe con esta ecuación. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo quiero hallar, por ejemplo, A, pues lo único que hago es despejar de esta ecuación A. Necesito B, pues despejo B. ¿Listo? En el caso de las razones trigonométricas, vamos a utilizar las tres más importantes, las tres principales. Las demás ya sabemos que son las inversas de esta, entonces no hace falta. Solo necesitaremos el seno, el coseno y la tangente, cada una con su respectiva ecuación. Cateto, pues un adyacente, un pues eso, respectivamente. Y conocer, recuerden que para cualquier triángulo se tiene que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre, interno, ¿no? Los ángulos internos siempre a 180. Recuerden, aquí está la reseña que las herramientas unidas, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas solo para triángulos rectángulos, solo en triángulos rectángulos. Que yo no tengo un triángulo rectángulo, que por ejemplo mi triángulo es así, no sé, que es un triángulo obtusángulo. Perdón por el pulso, pero pues esa es la idea, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo obtuso, este ángulo será pues este ángulo será agudo, este también será agudo, ¿sí? Y este será el obtuso. Entonces, en este triángulo puedo de una vez utilizar seno, coseno y tangente. Las razones trigonométricas no, porque no es rectángulo, pero todo triángulo yo lo puedo dividir en dos triángulos rectángulos con una de las alturas del triángulo. ¿Qué es eso? Que busque un vértice y trace una línea perpendicular al lado que está puesto. O sea, digamos que cojo esta esquina, este vértice, y trazo una línea desde él hasta este lado, el lado que está frente a él, pero que esa línea que sea perpendicular. Entonces forman un ángulo recto aquí. Entonces se transforma el triángulo negro en dos triángulos rectángulos. El rojito este que voy a pintar acá, mírenlo. Este sería uno de ellos. Y el otro, pues, evidentemente, el del otro lado, este de aquí, perdón. No por el pulso, pero la idea es que se comprenda, ¿no? Este sería el otro triángulo. Ambos serían triángulos rectángulos y en esos podría yo utilizar el teorema de Pitágoras. Pero pues, eso lo veremos en ejercicios posteriores. ¿Listo? Por ahora, recordar que las consideraciones. ¿Qué herramientas tenemos? Teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este escenario. Aquí nos piden calcular la altura del edificio. Entonces, para calcular la altura del edificio, pues lo que tengo que revisar es qué tengo a favor. Entonces, yo tengo a favor este triangulito que está aquí, que es este que sacamos acá. Este que yo he sacado aquí, pues, azul, ¿sí? Es este. De ese triángulo que sabemos que es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto. Y conocemos este ladito de acá que vale 30 y sabemos que este angulito de aquí vale 60. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántos elementos tiene un triángulo? Tiene 6. Tiene un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. ¿Sí? Y los tres lados serían 6. ¿Necesito describir los seis elementos? No, solamente necesito este de acá, esta altura, esta h que es una altura, no es la hipotenusa. Entonces este ladito de acá, llamémoslo A. ¿Sí? En este caso A es la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Sí? Y h es la altura del edificio. Altura. Entonces yo tengo que identificar dentro de mi dibujo, dentro de mi rectángulo, de triángulo rectángulo, ¿qué información me están pidiendo? Me están pidiendo h, este ladito de aquí, el lado que está aquí en pues, en este costado. Y ahora necesito revisar pues qué información tengo para poder hallar ese lado. Entonces, tengo dos herramientas, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Ambas funcionan en triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, listo, cualquiera de las dos. Pero hay que ver si tengo la información correspondiente para poder utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Para utilizar el teorema de Pitágoras necesito dos de los lados. Necesito dos de los tres lados, perdón, dos de los tres lados, del triángulo. ¿Los tengo? Tengo solamente uno, el de 30, entonces no puedo utilizar teorema de Pitágoras de una vez. Y si lo pudiera, y si lo hubiese podido utilizar, él solo me permite hallar uno de los lados. Ah, bueno, estoy hallando h, que es uno de los lados. Listo, me hubiese servido si hubiese tenido, por ejemplo, el valor de a. Si hubiese sabido cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale esto, podría utilizar Pitágoras. Pero como no lo tengo, entonces no podría utilizar teorema de Pitágoras.
Bueno, ¿ahora qué hago? Pues resulta y pasa que tengo otra herramienta, las razones trigonométricas. Entonces, ¿cuál de ellas utilizo? Recomendación, escríbalas, las tres primeras, del ángulo que usted tiene. Como aquí tiene un ángulo que es el de 60, entonces usted dice seno de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Entonces, para este ángulo el opuesto es esta h, esta altura, y la hipotenusa es esta, la a. Entonces, h sobre a. El coseno de 60 grados, entonces la fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Este de aquí, que vale 30. Entonces, 30 sobre la hipotenusa, que es a. Y por último, la tangente de 60 grados. Listo, la tangente de 60 grados es opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Entonces, el opuesto es h, en este caso, la altura, esta altura, y el adyacente, que es esto, 30 metros. ¿Listo? Entonces, usted las coloca, siempre es recomendable. Para los que no son muy diestros, siempre lístenlas. De hecho, pues eso les va a servir a memorizar un poco y afianzar el uso del seno, el coseno y la tangente. Utilizaré quizás solo una de ellas. ¿Sí? ¿Para qué coloco las tres si voy a utilizar una de ellas? Es recomendación que la coloquen porque pues ayuda a memorizar y afianzar el uso. Ahora, y además es otra, digamos, otra habilidad, aprender a distinguir cuál de las tres es la que debo utilizar entonces. Primero, ¿cuál debo incluir o cuál debo utilizar? ¿Cuál de las tres? Ya sabemos que Pitágoras no lo puede utilizar. ¿Cuál de las tres? Seno, coseno, tangente usaré. Pues el primer requisito es que la fórmula que vaya a usar debe tener mi pregunta, es decir, mi variable, que es la h. Yo necesito que dentro de la fórmula esté la h. ¿Cuál de ellas tienen h? Por ejemplo, ¿la del coseno tiene la h? ¿La variable que busco? No, entonces no podría utilizar esta. ¿Sí? Quizás en otro tipo de ejercicio en donde deba hallar el otro lado faltante para luego hallar el que busco, sería diferente, pero en este caso no. En este caso no está la h por ningún lado, entonces, pues, ¿para qué voy a utilizar coseno? No me sirve. Veamos seno y tangente. Ah, bueno, el seno tiene h y la tangente también tiene h. Por este momento, ambas me podrían servir, tanto el seno como la tangente, porque ambas tienen mi pregunta, que es la h, mi incógnita. Ahora, ¿cuál de las dos debo usar? Entonces, para el seno, el ángulo es conocido, 60 grados, conozco esto, pero tengo otra incógnita. ¿Usted sabe cuánto vale A? No, no sabe cuánto vale A. Entonces, ya tendría dos preguntas y una sola respuesta, que es la igualdad. Entonces, tengo seno de 60 grados igual a h, perdón, altura sobre a. No conozco esto, solo conozco esto de aquí. Dos preguntas, h y a, para una sola respuesta, que es la igualdad. Cada ecuación, cada igualdad es respuesta, cada incógnita es pregunta. No me sirve, no puedo utilizar el seno. Entonces, si no puedo utilizar el seno, pues ¿qué me queda? Me quedaría solo utilizar la tangente. La tangente contiene lo que busco, que es la h, pero tengo 30, que es conocido, y 60 grados, que también es conocido, luego tangente de 60 es conocido. O sea, yo tengo tangente de 60 grados es igual a h, que no es hipotenusa sino altura aquí, recuérdenlo, sobre 30. Entonces tengo esto conocido y esta es mi pregunta. Luego puedo sencillamente decir que tangente de 60 grados, voy a despejar la h, por 30 es igual a la altura del edificio. Esto pues lo hallo con la calculadora. Aquí tengo la calculadora, vamos a abrirla. Tenemos la calculadora, entonces ya colocamos tangente de 60 grados. Recuerden que debe estar en el sistema de grados, no de radianes, porque si no, pues el cálculo de la tangente será errada. Aquí estarán entendiendo si están radianes, estos traducen 60 radianes y otros por 30. Entonces, todo esto por 30, y entonces tenemos que la altura es 30 raíz de 3. Con este botón lo transformamos en decimal, 51.96. De esta forma sabemos entonces que en este caso tenemos 51,96 metros, que es la altura del edificio. Recuerden que siempre es recomendable colocar las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y de ellas elegir según, primero, el primer criterio es que tenga la pregunta que busco, h, y la segunda, que solo sea esa la pregunta y que no tenga otra incógnita, como por ejemplo el seno, que tenía la a, también la incógnita. Por esa razón, solo la tangente.
Vamos en un video posterior, vamos a ver digamos, otra alternativa de solución si la información que yo tengo no es un ángulo y un lado, sino lo que yo tengo son los lados nomás, triángulo. Entonces, me piden hallar un ángulo, ¿qué debo hacer? ¿Listo? Entonces, hasta la próxima.